¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos con toda la última hora del Real Madrid femenino, que tiene que ver con Naikari. Ya sabéis, había dudas con respecto a la continuidad o no de Nai en el Real Madrid de cara a la próxima temporada, tras 2 temporadas donde, bueno, pues creo que ha sido una jugadora en la cual había más expectativas con respecto a lo que hemos visto, y donde ya os comenté en su momento que yo tenía la sensación de que la sección busca otro prototipo de atacantes, de delanteras, y donde el Real Madrid está queriendo dar un nuevo impulso, ¿no? Pero la realidad es la que es, y así lo han confirmado vía redes sociales el Real Madrid femenino. De esta manera, Naikari ya no es jugadora del Real Madrid. Es un honor haber contado, textualmente así nos lo dicen en la cuenta de Twitter, es un honor haber contado con una deportista ejemplar como tú estas 2 temporadas. Nuestros mejores deseos para esta nueva etapa. Mucha suerte. En estas, decir que particularmente gente como Ezequiel ha estado muy a full con esta información. Desde aquí, mi enhorabuena, porque ha trabajado bien este tema. La realidad es esa. Y creo que, a ver, puede haber muchas discrepancias, ¿no? En el sentido de que al final hablamos de una jugadora que ha sido internacional por España, con mucha calidad técnica, con gol, que por momentos, cuando salía del banquillo en el Real Madrid, ha hecho cosas, no digo que no, pero esto que voy a decir es lo mismo que aplicaba de una manera diferente a Esther. Creo que el Real Madrid está buscando otro formato de atacante, otra línea. Toril creo que con ella ha sido de alguna manera claro deportivamente, no es con una jugadora que haya contado especialmente. Y ya os digo, si repasáis la línea de ataque que tenemos actualmente y la que vamos a tener la próxima temporada, pues son delanteras que van en otra línea. Naomi Feller, Caroline Moller, Signe Brun o incluso Carla Camacho, que yo creo que con este movimiento va a ganar en la rotación del Real Madrid femenino. No os voy a dar información si la tuviera con respecto a si vamos a movernos en el ataque o algo. Ya sabéis la política que llevamos ya en este canal. Lo que sí que puedo intuir por una cuestión de lógica pura es que Carla Camacho puede tener más presencia de lo que algunos podíamos pensar, y es una delantera diferente que también a su manera pues es pura potencia, ¿no? Que es lo que está buscando el Real Madrid arriba. Gente fuerte, que gane muchos duelos, que sepa proteger muy bien el balón a nivel de fuerza, porque Naikari tenía un muy buen punto de gravedad y gran técnica para cubrir el balón, pero Carla, Moller, Naomi Feller o incluso Signe Brun tienen más zancada que Naikari, ¿no? O sea que esa es la línea, chicos, que busca el Real Madrid con jugadoras más o menos envergadura. Es lo que está buscando, evidentemente, el club, ¿no? Desde aquí, igualmente, agradecer todo lo que nos ha dado Naikari García al Real Madrid, que le vaya muy bien. Es una chica estupenda. Creo que su comportamiento, por lo que yo he percibido, siempre ha sido correcto. Y una jugadora, además, bastante querida por el madridismo en estos 2 años. Y ya os digo, yo creo que había una serie de expectativas que por cuestiones deportivas, al final, de confianza propia y ajena, no se han terminado de dar, y creo que siendo una futbolista todavía muy joven, requiere ir a otro perfil de equipo donde seguro que le puede ir muy bien, ¿no? Entonces, en definitiva, vamos a ver qué es lo que pasa, qué movimientos hay, vamos a estar expectantes de lo que se ha estado hablando de la central, veremos si llega una delantera o no, vamos a ver, porque pueden ser días interesantes donde pasen cosas. Y como no, lo iremos comentando aquí en Madridismo al Día. Dejadme vuestra opinión con respecto a la salida de Naikari, que tampoco nos puede pillar tan por sorpresa, aunque hubiera pasado el reconocimiento médico y ya está entrenando estos días. ¿Vosotros la hubierais tenido en el equipo? ¿Pensáis que va a llegar alguien? ¿Pensáis que no va a llegar nadie? ¿Pensáis que le van a dar pues más preponderancia a las atacantes actuales o incluso a Carla Camacho como canterana, darle ese impulso en el primer equipo? Una jugadora que pues creo que puede dar cositas desde ya. En fin, dejadme vuestros comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.